así que tranquila. Eh, Seguimos con la idea, ¿no es cierto?, de repetir la mejor evaluación como tercera nota, y con eso quedamos cerrados en el curso. ¿Te tinca? Ya, profe. Y así no cateteamos con una prueba que no alcanzamos a corregir o que vamos a atrasar el curso, que si va a ser una pelotera. Ya está. Pero apareció la Yael, igual, Mille. Yael, ¿Mm? todavía no está la Yael. Yael, Yael, ¿está ahí? Sí, Ah, bien. Pensamos que estaba ahí en una disertación o algo. sí, estábamos en eso, pero yo me salí, ¿no? Ya, bueno, ya. Bien, chiquillos. Oye, lo que estábamos conversando con Claudia, la verdad es que parece que esta cosa está medio complicada, ¿no es cierto? Hagamos una clase cortita hoy día, aclaramos un poco los temas que habíamos empezado a ver ayer, ¿no es cierto? Y apareció el Nicolás también. Mitch, esto me está animando a hacer la clase del viernes. Ñam. Oye, hagamos clases normales entonces. Se reitera, ¿no es cierto?, la regla del juego va a ser repetir la mejor nota, ¿no es cierto?, en la próxima, para cerrar el curso, y hacemos un par de clases entre hoy día y el viernes. ¿Les tinca? Un par de clases cortas, ¿no es cierto? Mostramos algunas cosas que yo creo que son importantes para ustedes, ¿no es cierto? Que por lo menos lo van a hacer el día cuando les toque trabajar. Yo ya conozco varios egresados de ustedes, ¿no es cierto?, que tienen varios problemillas que tienen que ver con lo que con lo que estamos viendo ahora. Bien, veamos. Compartamos pantalla, ¿no es cierto? Con la presentación me parece que la habíamos dejado como por acá. Ni me acuerdo. Ah, método de costo de viaje. Habíamos empezado a hablar del método del costo de viaje. ¿Sí? Ya, mira, a ver. ¿Cuál es la idea de esto, chanquitos? Lo mencionamos en la clase anterior, ¿no es cierto? Pero no explicamos nada de esto, me parece, si mal no recuerdo. Lo vamos a explicar, ¿no es cierto?, con algunos diagramas, ¿no es cierto? Vamos a dejar de compartir esa cosa, ¿no es cierto? Vamos a compartir pantalla con el Paint. Mira, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál es la idea de este asunto? ¿No es cierto? Aquí hay, ¿no es cierto?, la típica aplicación de lo que se llama precio sombra. ¿Ok? Aquí, ¿no es cierto? Básicamente el problema que tenemos, ¿no es cierto?, es el siguiente. Mira, aquí tenemos, ¿no es cierto? Qué asco de línea. Pensemos, ¿no es cierto?, que tenemos una demanda, ¿no es cierto? Una demanda una gráfica, ¿no es cierto?, en que tenemos una demanda ¿cómo se llama?, por un bien público. Pensemos, ¿no es cierto?, en un parque nacional, qué sé yo, algo por el estilo, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, el ejercicio que vimos ayer, ¿no es cierto?, el caso, ¿no es cierto?, del Prestige, ¿no es cierto?, después del daño ambiental, en que se calculó cuánto era el costo, ¿no es así? Veamos la lógica de este asunto. Como buen parque nacional, ¿no es cierto?, resulta, ¿no es cierto?, que este asunto, ¿no es cierto?, tiene una función de demanda, ¿no es cierto?, pero que no se cobra, digamos, por ir al parque nacional. A lo mejor se cobra, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto vale el parque nacional? ¿Ok? Esa es un poco la valoración que tienen las personas, ¿no es cierto?, para este parque nacional. Va a haber una función de demanda, ¿ok? Esto ya sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? Hay una demanda de ese estilo. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿No es cierto? Nosotros tenemos una cierta cantidad de visitantes, ¿no es cierto? Pero nosotros no tenemos idea de cuánto realmente es su valoración por este bien. ¿Ok? Una manera, ¿no es cierto?, de obtener esa valorización, ¿no es cierto?, es decir, bueno, veamos cuánto están pagando, entre comillas, ¿no es cierto?, por ir al parque. ¿Ok? ¿Y cuánto están pagando por ir al parque? Bueno, ellos están pagando, ¿no es cierto? Por ejemplo, pensemos que les cobran una entrada pequeña, ¿ok? Algo como eso, por ejemplo. Les cobran una entrada, ¿no es cierto? Pensemos que ellos tienen que viajar hacia la localización donde está el parque, ¿no es cierto? Tienen que contratar un tour, ¿no es cierto? Tienen que gastar tiempo de vacaciones, ¿no es cierto? Tienen que contratar servicios, ¿no es cierto? Que si almorzar en un lugar donde no hay comida, que si yo qué, ¿no es cierto?
contratar servicios de distinto tipo, ¿no es cierto? Probablemente tengan que comprar ropa adecuada, qué sé yo, ¿no es cierto? Hacer un montón de gastos, ¿no es cierto? Que todo esto, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Todos estos costos la gente los paga, ¿no es cierto? Por el hecho de tener que ir al parque. ¿Te das cuenta? Eh, y entonces, ¿no es cierto? Aquí con esto tenemos, ¿no es cierto? Entonces, una valoración, ¿ok? Si nosotros agregamos a esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto? Algo así como el valor privado, ¿no es cierto? Del parque, ¿ok? Eso que está ahí, ¿ok? Toda esta área que está abajo, la curva de esta área que está acá, ¿no es cierto? Es plata que la gente gasta, ¿no es cierto? Efectivamente por ir al parque, ¿ok? Es parte del valor. Si nosotros fuéramos dueños del parque, ¿no es cierto? Y toda la gente viviera exactamente alrededor y que si yo quiero, ¿no es cierto? Pagaría algo como esto, ¿no es cierto? Por ver un parque nacional, qué sé yo, no sé, ir a ver guanacos, qué sé yo, lo que sea, ¿ok? Eh, hasta ahí está el descueve. Pero además, esto nos entrega otra información. Nos da un punto de la función de demanda, ¿ok? Nos da un punto de la función de demanda, ¿no es cierto? Y nos dice, mira, fíjate tú, ¿no es cierto? Que esto que está acá, ¿no es cierto? Este punto, eh, este punto que está acá, ¿no es cierto? Es un punto de la función de demanda, ¿ok? Porque aquí tengo, ¿no es cierto? Una cantidad de visitantes, ¿no es cierto? Y aquí tengo un precio, que está calculado como un precio sombra, por los costos, ¿no es cierto?, que las personas pagan por el hecho de tener que ir al parque. Con ese punto de la función de demanda, ¿no es cierto?, yo entonces puedo calcular, ¿no es cierto?, el área que está acá, ¿ok? Pensemos en, no sé, un triangulito. Eh, esta cosa me cuesta un poquito, pero casi, 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 ya estoy que casi, ¿ok? Esa área que está ahí, ¿no es cierto?, eh, es el excedente del consumidor. Y ya habíamos visto, ¿no es cierto?, qué es lo que significaba el excedente del consumidor, ¿no es así? O sea, y aquí tengo la valoración completa entonces del Parque Nacional desde el punto de vista de la demanda, ¿ok? O sea, en cuánto valoran las personas el Parque Nacional, ¿ok? Esa es la lógica, ¿no es cierto?, del costo de viaje. El costo de viaje te incorpora todos los costos, ¿no es cierto?, en que incurren las personas para acudir, ¿no es cierto?, para disfrutar, ¿no es cierto?, de un área, de un servicio ambiental, ¿no es cierto?, en este caso que se trata de un parque nacional, ¿ok? Precios sombra como este existen muchísimos, ¿ok? Pero estamos pensando en un parque nacional, ¿no es cierto?, simplemente porque traíamos el ejemplo y resulta útil desde ese punto de vista. Reitero, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que toda esta área, ¿no es cierto?, que está acá, eh, esto más esto, ¿no es cierto?, es el valor que se le asigna al parque, ¿ok? Y es un valor relativamente sencillo de calcular, ¿ok? O sea, eh, um, y esa es un poco la idea, ¿no es cierto?, que hay detrás de este asunto. Por supuesto, ¿no es cierto?, lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, hay un montón de críticas, ¿no es cierto?, que se le hacen a este modelo, ¿no es cierto? Aquí vamos a dejar puesto eso, que eso es un punto de la función de demanda. Un punto de la función de demanda. Con un punto de la función de demanda ustedes dirán, bueno, ¿cómo hacemos para calcular lo que sigue para arriba? Básicamente son supuestos, ¿ok? Aquí, ¿no es cierto?, si uno supone una elasticidad, ¿no es cierto?, puede hacer este cálculo sin mayores problemas. Pero puede también sacar de la experiencia previa de otros lugares, ¿no es cierto?, cuánta es la elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, por cuestiones como esta, ¿no es cierto?, no es muy complicado, ¿no es cierto?, pero conociendo un punto y haciendo supuestos razonables sobre la elasticidad, pueden calcular sin ningún problema esta área que está acá, ¿ok? Desde el punto de vista matemático, ¿no es cierto?, no es una gran novedad, ¿ok? Bien, a ver, ¿qué es lo que ocurre en el caso, ¿no es cierto?, de una contaminación, como el caso del Prestige? O sea, o por ejemplo, qué sé yo, o lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, con, qué sé yo, con un accidente, por ejemplo, un accidente ambiental, ¿ok? Eh, o qué sé yo, o si usted, qué sé yo, o sea, a ver, por ejemplo, lo que pasó con el Exxon Valdez, que se hundió el Exxon Valdez y dejó la cagada, ¿no es cierto?, en una tremenda zona, ¿no es cierto?, que era una zona turística, ¿no es cierto?, muy valorada, ¿no es cierto?, en las costas de Alaska, ¿ok? Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, tenemos una cuestión muy parecida, ¿ok? Ahí se calcula como la diferencia de los excedentes.
Veamos lo que significa eso. Vamos a hacer uno nuevo, ¿no es cierto? A ver, antes de eso, ¿está claro esta idea, chiquitos? Sí, profe. Está clara la idea, ¿no es cierto? Básicamente, ¿no es cierto? Como les digo, esto que está acá, ¿no es cierto? Son costos, ¿ok? En ese sentido, ¿no es cierto? Uno dirá, bueno, aquí está, es parte, aquí la gente paga, por eso, ¿no es cierto? Es raro esto que se considere parte del valor del parque, pero es gasto inducido, ¿ok? Efectivamente es parte de la función de demanda de las personas, ¿no es cierto? Bien, ¿qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un accidente como el que decíamos recién, ¿ok? Si nosotros tenemos un accidente como el que teníamos recién, ¿no es cierto? Decimos, mira, bueno, supongamos que tenemos aquí ahora un parque, ¿no es cierto? Que por algún idiota, ¿no es cierto?, lo quemó, que sé yo, lo incendió, cualquiera de esas cosas, ¿ok? O destruyó un barco, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y quedaron todas las peloteras del planeta. Vamos a decir acá, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, de que vamos a tener, bueno, ahora vamos a suponer de que tenemos calculados los costos, ¿ok? O sea, que ya sabemos cuánto le cuesta a la gente ir al parque, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y tenemos una situación como esta. Supongamos que la gente en promedio gasta esto por ir al parque, ¿ok? Pongámosle nombre. Esto vamos a decir son los costos, ¿no es cierto? Costos de acceso, ¿ok? Los costos de acceso, ¿no es cierto?, a esta atracción, ¿no es cierto?, que sufre un accidente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, que vamos a tener, ¿no es cierto?, entonces ahora, ¿no es cierto?, una función de demanda, ¿no es cierto?, que era la función de demanda que había, ¿no es cierto?, cuando no había habido ningún problema, ¿ok? Aquí tenemos entonces la demanda, digamos, la demanda sin accidente. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que ocurre después del accidente? Bueno, después del accidente, ¿no es cierto?, lo que nos ocurre acá, ¿no es cierto?, es que esta misma demanda, ¿no es cierto?, eventualmente es la misma demanda, dibujémosla a partir de este mismo punto, ¿no es cierto?, solo para efectos de claridad expositiva. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la demanda con accidente. Esta que está acá, ¿no es cierto? Esta que está acá, ¿no es cierto? Entonces es la demanda después de accidente. ¿Ok? No se entiende ni palote, pero ustedes lo entienden, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos ocurre acá? Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí lo que pasó, ¿no es cierto?, es que el accidente provocó una disminución de la gente que iba a ver el lugar y qué sé yo qué, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre acá? En la práctica, ¿no es cierto?, el excedente del consumidor antes era todo lo que estaba bajo la línea celeste, ¿no es cierto? Y ahora pasa a ser todo lo que está bajo la línea verde. El costo en términos de bienestar, ¿no es cierto?, es claramente, ¿no es cierto?, entonces, es claramente, ¿no es cierto?, esa área, ¿ok? Esta es la pérdida de excedente, ¿no es cierto?, para decirlo en castellano, ¿no es cierto? Esto que está acá, ¿no es cierto?, es esto que está acá, ¿no es cierto? Eh, Borremos a cochinar, ¿no es cierto?, que no hay que ver. Esto que está acá, ah, esto que está acá, a ver si lo juntamos de una. Esto que está acá, ¿no es cierto? Eso es la pérdida de excedente debido al accidente, o al estropicio, ¿no es cierto?, que se produce en una determinada zona. ¿Ok? Esa es la lógica, ¿no es cierto?, que tenemos detrás de estos cálculos que estamos haciendo, de las metodologías que estamos usando. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, es no calcular directamente un precio explícito, ¿no es cierto?, por el acceso a un recurso natural. ¿Ok? Esto puede, no sé, puede tener muchos sentidos, ¿ok? Pero no estamos calculando directamente ese precio, ¿no es cierto? Porque no existe, normalmente no existe, ¿ok? Si ustedes van, qué sé yo, a las Torres del Paine, ¿no es cierto?, qué sé yo, no les van a cobrar por entrar a las Torres del Paine, ¿ok? Pero sí van a pagar un montón de costos, ¿no es cierto?, asociados a la visita, ¿ok? Los que mencionábamos antes. Lo mismo pasa con el Parque Nacional del Lauca, etcétera, 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 ¿ok?
Esta metodología, ¿no es cierto?, es clarísima, es transparente, ¿no es cierto?, no tienen, no, yo diría, ¿no es cierto?, no veo que tenga muchos problemas, ¿no es cierto?, para incluso entenderla. ¿Hay un problema? ¿Está claro todo o no? ¿Estamos todos chanchitos en este asunto? No parece tener mucho problema, ¿ok? Aquí aparecen, ¿no es cierto?, en todo caso, algunos problemas adicionales, ¿ok? O sea, pensémoslo de la siguiente manera. Um, no sé si lo tengo más adelante, pero alguna de las críticas que se le puede hacer a este método, ¿no es cierto?, es que en realidad, o sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿no es cierto?, ¿ustedes han ido al Parque Nacional del Lauca? ¿Alguno de ustedes ha ido? Claudia, Jair, Nicolás. ¿Ninguno ha ido al parque? No, yo no he ido. Ya, ¿saben dónde queda? Ya, a ver, el punto es, ¿no es cierto?, entonces, que lo más probable, ¿no es cierto?, o sea, una de las cosas que ocurre, ¿no es cierto?, es que la valorización que se haga de un recurso natural como este, ¿no es cierto?, como un parque nacional, por ejemplo, probablemente, ¿no es cierto?, no sea, no, no deba valorizarse solamente por las personas que van a un lugar. Uno diría, mira, una cuestión como el Parque Nacional del Lauca, ¿no es cierto?, está, qué sé yo, en la conciencia de las personas que viven cerca. De hecho, es muy frecuente que ocurra algo como eso. Eh, los recursos, los recursos ambientales, ¿no es cierto?, como los parques nacionales y ese tipo de cosas, normalmente reciben pocas visitas de la gente de la misma zona. Es muy frecuente que ocurra eso, porque saben que está ahí, ¿ok? Entonces, un primer problema que tenemos, ¿no es cierto?, es hasta qué punto la valoración, ¿no es cierto?, de un recurso natural lo determina, ¿no es cierto?, las visitas que se hagan a él, a menos que sea puramente turístico, ¿ok? En segundo lugar, ¿no es cierto?, hay otros intereses, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que el costo de acceso, ¿no es cierto?, es irrelevante. O sea, eh, qué sé yo, en muchos casos, qué sé yo, en lugares aislados, como qué sé yo, como la zona del Parque Nacional del Lauca, etcétera, ¿no es cierto?, eh, se sirven para estudios científicos, por ejemplo, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, en ese tipo de lugares, en lugares parecidos a estos, ¿no es cierto?, hay instalados observatorios astronómicos, hay laboratorios biológicos, ¿no es cierto?, eh, qué sé yo, hay estudios antropológicos, ¿no es cierto?, hay un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, que tienen un valor que puede ser muy diferente, muy mayor, muy superior, ¿no es cierto?, a lo que puede ser la visita misma al parque. De hecho, en el mismo Parque Nacional del Lauca, ¿no es cierto?, hay un laboratorio de estudios de condiciones físicas en altura, ¿no es cierto?, hay gente que está trabajando en los ecosistemas del altiplano, eh, etcétera, ¿ok? En esos casos, ¿no es cierto?, este método, ¿no es cierto?, queda un poquito out, ¿ok? De hecho, una pregunta, ¿no es cierto?, que uno tendría que hacerse, bueno, ¿quiénes participan en la evaluación, ¿no es cierto?, de un recurso natural como este? ¿Ok? La pregunta es súper pertinente. ¿Participan en la evaluación solo los turistas, las personas que van para allá? Tengo mis dudas, ¿no es cierto? O sea, ahí entramos en una línea dudosa inmediatamente, ¿no es cierto? Y ahí tenemos algunas dificultades respecto de esta metodología. La metodología, en todo caso, ¿no es cierto?, es una metodología bastante objetiva, ¿no es cierto?, y bastante sólida y bastante robusta, como llamaríamos, ¿no es cierto?, y nos permite tener primeras aproximaciones del valor de ciertas cosas, ¿ok? Pero es que además, ¿no es cierto?, hay otro tipo de problemas, ¿no es cierto?, si yo, por ejemplo, la calidad de gestión, ¿no es cierto?, que puede tener un recurso como ese. A ver, no sé si ustedes han conversado con alguien que tenga experiencia en parques, ¿no es cierto?, en parques nacionales, por ejemplo, y que haya ido al Parque Nacional del Lauca. Lo primero que les van a decir, ¿no es cierto?, es que es muy raro, ¿no es cierto?, encontrar parques nacionales donde ustedes encuentren fauna silvestre, ¿no es cierto?, eh, a la vista, ¿ok? Es muy raro. Eso con suerte lo ven en África. De hecho, la mayoría de la gente que va al Parque Nacional Kruger, que se yo, a algunos lugares como eso, ¿no es cierto?, en África, ¿no es cierto?, eh, normalmente ven unos pocos animales, ¿no es cierto?, de repente, ¿no es cierto?, porque la mayor parte de las veces en realidad no ven nada, ¿no es cierto?, porque son pocos, ¿no es cierto?, porque, qué sé yo, porque no acostumbran a estar muy cerca de los caminos, ¿no es cierto?, qué sé yo. De hecho, se hacen hasta medio famosos, ¿no es cierto?, los tipos que logran ver un elefante, qué sé yo, un león o algo por el estilo.
Y los tipos, ¿no es cierto?, se quedan maravillados porque suben aquí al Parque Nacional del Lauca y se encuentran con animalitos de todo tipo, ¿no es cierto?, silvestres completamente, ¿no es cierto?, dando vueltas porque cruzan por los caminos. Para ellos lo encuentran una maravilla. Y a nosotros nos parece de lo más natural. Pero todavía, eso significa, ¿no es cierto?, que el Parque Nacional del Lauca, ¿no es cierto?, es súper desconocido. ¿Ok? Está muy mal gestionado, ¿no es cierto?, de modo tal, ¿no es cierto?, de que en realidad ni siquiera parece parque nacional esa cuestión, porque lo cruza una carretera internacional, ¿no es cierto?, que está lleno de camiones, que si yo, hay plantas mineras, hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, que no tienen mucho que ver con un parque nacional. ¿Ok? Bueno, de hecho, ¿no es cierto?, si uno calcula cuánta gente sube al Parque Nacional del Lauca con propósitos turísticos, ¿no es cierto?, se va a encontrar con que no son más allá de 15.000 personas al año. Que anda muy lejos, ¿no es cierto?, de la cantidad de gente que va a ver, por ejemplo, la Torre del Paine, que va a ver San Pedro de Atacama, ¿no es cierto?, cualquiera de esos otros lugares, teniendo probablemente un valor incluso algo menor, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, qué sé yo, turístico, ¿no es cierto?, que lo que puede tener el Parque Nacional del Lauca. ¿Ok? Bueno, ¿cómo valoramos, ¿no es cierto?, un recurso natural mal gestionado? ¿Cómo sabemos la diferencia, ¿no es cierto?, que podría haber entre un parque nacional bien gestionado versus uno mal gestionado? ¿Cuánto aporta la gestión del parque a la valorización del recurso? Todas son preguntas que quedan un poco sin responder. ¿Ok? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, yo diría, este método, ¿no es cierto?, tiene la gracia, ¿no es cierto?, de ser una medición directa, ¿no es cierto?, de lo que hace efectivamente la gente, y por lo tanto, ¿no es cierto?, es bastante objetiva. Es relativamente sencillo de hacer, ¿no es cierto? O sea, metodológicamente sencillo ¿cómo se llama?, de explicar y entender y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Es un poco caro de levantar los datos, ¿no es cierto?, pero no es tampoco es nada del otro mundo, ¿no es cierto? Pero tiene esos otros problemitas que habían comentado recién. ¿Ok? Y esa era un poco la lógica del proceso. Déjame compartir eso y volvemos a la presentación. Bueno, ahí está. ¿Ok? Ahí está un mono súper parecido. Ahí está un mono súper parecido a lo que habíamos explicado antes. Aquí están los calculados, los cálculos hechos, ¿no es cierto? Y aquí está la diferencia en el excedente. Ustedes se dan cuenta. ¿Ok? Esta diferencia en el excedente, ¿no es cierto?, es lo que estábamos explicando recién. Bueno, y aquí están los atributos, ¿no es cierto? Aquí hay algo, ya, ok, ya vamos a explicar más adelante alguna cosa como eso. Ahí, eso es un ejemplo. Este otro me interesa, ¿no es cierto?, que lo tengan claro, ¿ok? El método de lo que se conoce como valoración contingente. Eh, la cuestión es, ¿no es cierto?, el término contingente dice, se emplea en el sentido dependiente de cómo se ha realizado el ejercicio de valoración. Básicamente, en el fondo, ¿no es cierto?, lo que se está buscando acá, ¿no es cierto?, es una valorización de un recurso natural por la vía de las encuestas. ¿Ok? Mm, De nuevo estamos pensando en servicios de tipo turístico todo esto. ¿Ok? Mm, bueno, parece que no vamos a alcanzar a ver eso, otro de lo que tiene que ver con servicios productivos, pero bueno, pero está, de nuevo, está en el libro. ¿Ok? Valoración contingente, ¿no es cierto? Entonces, está asociado, ¿no es cierto?, qué sé yo, las encuestas. Básicamente, ¿no es cierto?, esto no es muy distinto de lo que se podría hacer como un estudio de mercado. ¿Ok? En la práctica, lo que estamos haciendo aquí, ¿no es cierto?, es tratar de obtener el valor, ¿no es cierto?, del recurso ambiental, ¿no es cierto?, basado, ¿no es cierto?, en la valoración subjetiva que le dan las personas. ¿Ok? Y esa valoración subjetiva, ¿no es cierto?, la capturamos a través de un cuestionario. Ahí está una estructura del cuestionario. ¿Ok? Eh, la gracia de este asunto, ¿no es cierto?, es que es independiente de cómo esté gestionado el recurso en particular. ¿Ok? En la primera parte se describe el bien que se va a valorar. ¿Ok? En castellano, ¿no es cierto? Entonces, todas las deficiencias de gestión que pueda haber con un recurso específico, el caso del Parque Nacional del Lauca, por ejemplo, con eso se evitan. ¿Ok? O sea, simplemente, ¿no es cierto?, si hacemos una buena descripción, ¿no es cierto?, eh, podemos, ¿no es cierto?, asegurarnos, ¿no es cierto?, de que, ¿cómo se llama?, de que las personas, ¿no es cierto?, van a entender bien de qué es lo que se trata. ¿Ok? Y por tanto, ¿no es cierto?, van a poder responder bien, ¿no es cierto?, el cuestionario, y por tanto entregar una visión objetiva, sincera, ¿no es cierto?, de la valoración que hagan del recurso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. ¿Ok? O sea, una descripción neutra, ¿no es cierto?,
precisa, informativa, concisa, ¿no es cierto?, clara, ¿ok? Eh, y después, ¿no es cierto?, la valoración del bien, ¿ok? Aquí, ¿no es cierto?, por supuesto, ¿no es cierto?, hay una cuestión dosis-respuesta, no, eso está sacado de la literatura sobre impacto productivo. Pero aquí se pregunta, ¿no es cierto?, sobre cantidad y calidad del bien a valorar, ¿no es cierto? Es decir, no se trata solamente, ¿no es cierto?, de decir, mire, nos vamos a cargar el Parque Nacional del Lauca, ¿no es cierto? Eso es ambiguo, ¿no es cierto? O sea, pensemos, por ejemplo, que si yo, la discusión que se me armó a mí en algún minuto, ¿no es cierto?, porque una compañía quería autorización para volver a explorar lo que fue la minera Choquelimpe alguna vez. Estamos pensando de nuevo en el Parque Nacional del Lauca. Estos muchachos, ¿no es cierto?, querían explorar, ¿no es cierto?, porque suponían, ¿no es cierto?, que Choquelimpe, ¿no es cierto?, fue una compañía aurífera, ¿no es cierto?, que sacaba oro de las cercanías del volcán Tacora, ¿no es cierto?, eh, hasta los años 80, más o menos, ¿ok? Si mal no recuerdo. Entonces, bueno, esta gente, ¿no es cierto?, hacia el año 2006, 2007, ¿no es cierto?, una compañía inglesa, ¿no es cierto?, junto con un empresario chileno, quisieron volver a explorar la zona, ¿no es cierto?, porque suponían de que había más oro, ¿no es cierto?, explotable, ¿no es cierto?, en la zona, ¿ok? Entonces, en esos tiempos, ¿no es cierto?, yo era hacer mi planificación, ¿no es cierto?, y nos preguntaron en el comité de la Comisión Regional de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, si autorizábamos a estos tipos a hacer exploración. A mí me quedó la pelotera para variar, ¿no es cierto?, porque yo dije que no. Eh, Porque a mí me parecía, ¿no es cierto?, que explorar en un parque nacional, ¿no es cierto?, era un ejercicio o muy inútil o no autorizable de buenas a primeras. ¿Ok? O sea, es como si alguien me dijera, oye, ¿sabes que iba a buscar petróleo debajo de la Catedral de San Marcos? ¿Y para qué si no vaya a poder sacarlo? No tiene ningún sentido. ¿Te das cuenta? A menos que, ¿no es cierto?, sí tenga intenciones de sacarlo, ¿ok? Y en ese caso tengo un problema, ¿no es cierto?, porque tenemos entonces que valorar cuánto vale la Catedral de San Marcos o cuánto vale en este caso el Parque Nacional del Lauca. Bien, a ver, en casos como ese, ¿no es cierto?, lo que se está diciendo no es que vayan a exterminar por completo el Parque Nacional del Lauca, sino que le van a sacar una mordidita, van a producir un cierto impacto, ¿ok? A eso se refiere con cantidad y calidad del bien a valorar, ¿ok? Hay que describir muy bien, ¿no es cierto?, qué es lo que se pretende modificar, ¿no es cierto?, de un recurso natural, ¿ok? Eh, Aquí, ¿no es cierto?, esto está vinculado a la pregunta 2, 3, 4, a la 5, a la quinta. El costo del bien, ¿no es cierto?, por supuesto. Informar sobre la competencia con otros bienes, ¿no es cierto? Formato de pregunta de valoración, ¿ok? Aquí, cuidado con esto, ¿no es cierto?, ya lo hemos enfatizado en varias oportunidades, ¿no es cierto?, este tema. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de la disposición a pagar, ¿no es cierto?, o la disposición, eh, la variación compensatoria y la variación equivalente, ¿no es cierto?, o la disposición a la compensación. Aquí hay que centrarse, ¿no es cierto?, en si lo que estoy buscando, ¿no es cierto?, es la valoración basada, ¿no es cierto?, en la disposición a pagar, ¿no es cierto?, para evitar el daño, ¿no es cierto?, o estoy explorando, ¿no es cierto?, cuáles son las compensaciones que las personas están dispuestas a exigir, ¿no es cierto?, por el daño que se pudiera provocar. ¿Ok? Y por supuesto, ¿no es cierto?, esto es súper importante, ¿no es cierto?, la información socioeconómica sobre la persona entrevistada, porque eso nos permite, ¿no es cierto?, más adelante, ¿no es cierto?, valorizar de manera, ¿no es cierto?, de cierta manera, ¿no es cierto?, los costos en los que estamos incurriendo. A ver, pensemos de la siguiente manera, ¿no es cierto?, que si se trata de construir una carretera que va a ahorrar tiempo, ¿no es cierto?, entonces, no solamente nos interesa esto que está acá arriba, ¿no es cierto?, sino que además nosotros vamos a tener una valoración objetiva que nos permita corregir, o qué sé yo, o verificar, ¿no es cierto?, la información sobre la disposición a pagar, ¿no es cierto?, o la disposición a cobrar, ¿no es cierto?, si se quiere, que nos esté entregando el entrevistado, ¿ok? Claro. El ahorro de tiempo, ¿no es cierto?, si lo multiplicamos por los ingresos por hora de la persona, ¿no es cierto?, vamos a obtener, ¿no es cierto?, una, una, una valorización independiente del valor de las obras que se están pensando en el caso de una carretera, ¿ok? Básicamente esa es la estructura, ¿ok? Esa es la estructura del cuestionario que no se debe perder de vista. La evaluación contingente de un activo ambiental, ¿no es cierto?, que se basa, ¿no es cierto?, en encuestas en la práctica, ¿no es cierto?, y esas encuestas tienen esta estructura, ¿ok? Esa es la idea, ¿ok?
Aquí hay unas directrices del NOAA, ¿ok? Que es un panel de hace ya hartos años, ¿no es cierto? Que también aporta, ¿no es cierto?, la construcción de cuestionarios, ¿no es cierto?, referido a este tema. ¿Ok? Entonces, una de las directrices que se habla, ¿no es cierto?, es que el diseño de los cuestionarios debería ser un diseño conservador. Por lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, que vamos a buscar, ¿no es cierto?, que si preguntas respecto a la disposición a pagar por evitar el daño. Normalmente ese tipo de respuestas, ¿no es cierto?, son bastante más austeras, digamos, que las preguntas vinculadas a la compensación exigible, ¿ok?, a la DAC. Después, una segunda directriz, ¿no es cierto?, que se ha planteado, ¿no es cierto?, es la pregunta de valoración en forma de referéndum. Significa, ¿no es cierto?, que la idea, ¿no es cierto?, que detrás de eso es intentar, o sea, los referéndums, bueno, vamos en un tiempo más en octubre, vamos a tener, ¿no es cierto?, un referéndum respecto a la Constitución. Si ustedes se dan cuenta, la pregunta es súper precisa, ¿no es así? Eso no permite, ¿no es cierto?, eso permite, ¿no es cierto?, que la gente no que esté respondiendo una pregunta concreta, que de verdad, ¿no es cierto?, es la que queremos saber, ¿ok? O sea, eso, ¿ok? Aquí hay una descripción precisa del programa política, ¿no es cierto?, que un poco se deriva de lo de arriba, ¿ok? O sea, estamos pensando, ¿no es cierto?, que si yo en el caso de la prospección minera, ¿no es cierto?, de oro en Choquelimpe, ¿no es cierto?, la pregunta debería ser del tipo, ¿usted está de acuerdo en autorizar la exploración en busca de oro en Choquelimpe? ¿Sí o no? Sin respuestas abiertas, más o menos, no mucho ni poco, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. O sea, normalmente, ¿no es cierto?, aquí, si ustedes le preguntan a un psicólogo o a alguna otra persona, ¿no es cierto?, aquí les va a responder, mire, una escala Likert. O sea, para ustedes muy importante, no tan importante, tremendamente importante, o más o menos importante, las típicas escalas Likert no nos sirven de nada. ¿Ok? Si nosotros queremos obtener valorizaciones contingentes, ¿no es cierto?, hay que evitar, ¿no es cierto?, la ambigüedad. ¿Ok? Hay que tratar, ¿no es cierto?, de ser lo más preciso posible. Un pretest de fotografía, ¿no es cierto? O sea, aquí, ¿no es cierto?, tiene sentido que la gente entienda muy bien, ¿no es cierto?, de qué tipo de recursos estamos hablando. ¿Ok? Tú, por mucho que le cuentes muy bien cómo es un parque nacional, ¿no es cierto?, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Ok? Recordatorio de bienes sustitutivos. De nuevo, eso es apelar, ¿no es cierto?, un poco a las propias imágenes mentales que tengan las personas, ¿no es cierto?, para que, para que se den cuenta bien, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando. ¿Ok? O sea, si nosotros destruimos el Parque Nacional del Lauca, ¿no es cierto?, entonces usted va a tener que ver un Parque Nacional parecido, ¿no es cierto?, en el Torre del Paine. ¿Ok? De modo tal de que tengan una imagen mental, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando. Ya, tiempo adecuado a espera de accidentes, esto se refiere a accidentes ambientales, ¿no es cierto?, que si yo no sé todo, está mal explicado en ese punto, ¿no es cierto?, pero estaba pensando, ¿no es cierto?, de que hay plazo de recuperación, ¿no es cierto?, muchas veces para los impactos ambientales. A eso se refiere. Esto es más, debería estar un poquito más explícito, ¿ok? Incluir la opción de no respuesta, ¿ok? ¿Por qué? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que hay mucha gente, ¿no es cierto?, que en realidad este tipo de temas, ¿no es cierto?, les son muy lejanos. Yo te diría que la gran mayoría de la gente, ¿no es cierto?, le resulta bastante lejano este tipo de temas, y nosotros no nos resulta muy legítimo, ¿no es cierto?, no es muy claro, ¿no es cierto?, que al menos desde el punto de vista de la disposición a pagar, ¿no es cierto?, esa gente deba considerarse. ¿Ok? Fíjense ustedes, si yo les pregunto, si a esta gente yo les pregunto, ¿no es cierto?, por la disposición a ser compensado, ¿no es cierto?, lo más probable es que todo el mundo me diga, mire, no, yo exigiría una compensación de cualquier tipo. Si es al revés, ¿no es cierto?, hay mucha gente que te va a decir, no quiero, no sé, no tengo idea. ¿Ok? Respuesta de protesta, ¿no es cierto?, por supuesto, para afuera, ¿no es cierto?, y sobre todo probar los cuestionarios. ¿Ok? Comprobar este tipo de cosas, ¿no es cierto?, hacer pruebas de campo, ¿no es cierto?, que permitan verificar, ¿no es cierto?, hasta qué punto los cuestionarios están siendo bien entendidos, ¿no es cierto?, si no hay preguntas ambiguas, ¿no es cierto?, si, qué sé yo, si se está comprendiendo bien de lo que estamos hablando, etc. ¿Ok? Y aquí hay unos ejemplos. No sé si lo tengo acá el tabulado, ni me acuerdo, ¿sabe usted? ¿Qué tengo acá? No. Bueno, aquí hay un ejemplo que está desarrollado, ¿no es cierto?, respecto a la valoración de la biodiversidad. Esto no es, ¿no es cierto?, el mismo ejemplo del Parque Nacional del Lauca u otro por el estilo. Se trata de valoración de la biodiversidad.
Em, es un concepto bastante más complejo, ¿no es cierto? Evidentemente, ¿no es cierto? Aquí se trata, ¿no es cierto?, de saber hasta qué punto, ¿no es cierto?, la gente valora la biodiversidad. Em, y aquí, algunas de las etapas del cuestionario, ¿no es cierto?, son bastante complejas, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo describirían ustedes bien la biodiversidad? ¿Cómo entiende la gente, ¿no es cierto?, ese terminacho, además? Yo diría que la palabra biodiversidad, ¿no es cierto?, no es una palabra de acceso sencillo. No mucha gente la utiliza, ¿no es cierto? No mucha gente tiene una idea muy clara de qué estamos hablando cuando hablamos de biodiversidad, ¿no es cierto? Bien. Y aquí, ¿no es cierto?, aparecen algunas ideas, ¿no es cierto?, de por dónde, ¿ok? En el fondo, ¿no es cierto?, lo que se hizo, ¿no es cierto?, en esa oportunidad fue preguntar, ¿no es cierto?, por distintos aspectos de que involucra el tema de biodiversidad. Por tanto, se preguntó por la disposición a pagar, ¿no es cierto?, en algunos sentidos de la biodiversidad. Aquí, disposición a pagar por un programa de conservación agroambiental que reduce el uso de pesticidas y fertilizantes. ¿Ok? Si nosotros queremos, ¿no es cierto?, qué sé yo, conservar la biodiversidad, ¿no es cierto?, una de las formas, ¿no es cierto?, que podemos hacerlo es a través, ¿no es cierto?, de las mejores prácticas agrícolas. ¿Ok? Ahora, eso tiene un costo. ¿Ok? Los pesticidas, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y fertilizantes, ¿no es cierto?, no, naturales, o el no uso de aquellos, ¿no es cierto?, produce costos, ¿no es cierto?, directamente desde el punto de vista del consumo, pero además también cuesta plata, ¿no es cierto?, directamente desde el punto de vista del Estado, no sé si se quiere, o de los gobiernos que sean, ¿no es cierto?, que intentan movilizar este tipo de medidas. Después, una segunda disposición a pagar, ¿no es cierto?, por creación de hábitat, ¿ok?, que incluye superficie inundable y caudales de ríos más naturales, si se quiere, ¿ok? La creación de hábitat, ¿no es cierto?, es un tema que está un poquito desnudo, ¿no es cierto?, en Chilito. Ejemplo, ¿no es cierto?, qué sé yo, de hecho aquí mismo, ¿no es cierto?, en Arica hay un proyecto que está en proceso de ejecución, ¿no es cierto?, en el cual ni siquiera, nadie se preguntó siquiera sobre el problema que se va a producir en la desembocadura del Yuta. ¿Ok? El embalse Gironta, ¿no es cierto?, va a tener probablemente efectos sobre el humedal del río Yuta. ¿Ok? Y una cuestión tan importante como esa, ¿no es cierto?, ni siquiera se hizo un estudio de impacto ambiental para ese tema. No sé si ustedes lo sabían, esa cuestión. Ahí lo que ocurrió, a ver, se los explico, un poco, que vale un poco más la pena. Ahí en realidad, ¿no es cierto?, pasó algo, ¿no es cierto?, que a mí, en mi opinión, ¿no es cierto?, bueno, yo no lo dejé pasar, yo no fui por lo menos, ¿no es cierto?, pero en algún minuto, ¿no es cierto?, se planteó, ¿no es cierto?, que la construcción del embalse Gironta, ¿no es cierto?, iba a disminuir la potencia, ¿no es cierto?, del caudal de bajada, ¿no es cierto?, para el monzón, o sea, para el invierno boliviano, ¿ok? Bueno, el tiempo de crecida, el verano y ese tipo de cosas. Obvio, ¿no es cierto?, de hecho para eso se construye el embalse Gironta, ¿no es cierto?, para moderar esas bajadas de agua, ¿no es cierto?, y eso permitiría, ¿no es cierto?, que mantener limpias las playas y ese tipo de cosas. Pero ocurre, ¿no es cierto?, que el humedal del Yuta, ¿no es cierto?, es principalmente, ¿no es cierto?, arena aluvional, ¿no es cierto? Ahí hay, qué sé yo, nutrientes, y qué sé yo, y minerales, y un montón de cosas más, ¿no es cierto?, que vienen arrastradas por los ríos. ¿Ok? El mismo embanque que se produce ahí, ¿no es cierto?, es producto del arrastre de las aguas. Eso ya no va a ocurrir cuando se construye el embalse Girón. Y existe una alta probabilidad, ¿no es cierto?, de que el humedal del Yuta simplemente desaparezca por la construcción del embalse de Girón. ¿Ok? Bueno, esta preocupación, digamos, ¿no es cierto?, la tuvimos algunos, ¿no es cierto?, pero los ingenieros de obras públicas dijeron, no, eso no va a ocurrir. Y que se podían hacer, qué sé yo, inundaciones controladas o qué sé yo, o programadas, ¿no es cierto?, que permitieran que el embalse, el humedal del Yuta, ¿no es cierto?, no tuviera problemas. Ante lo cual, habemos varios, ¿no es cierto?, que no nos creemos nada de eso, ¿ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí tenemos un problema, ¿ok? Ahí hay un problema, ¿no es cierto?, porque ese recurso, ¿no es cierto?, yo creo que no fue bien considerado. No llegó nunca a consulta. Nunca se estudió. ¿Ok? Y bueno, yo creo que ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Porque ese tipo de temas, ¿no es cierto?, son muy poco frecuentes de estudiar, ¿ok? En fin,
Bueno, pero en todo caso, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Tienen en la práctica concreta, ¿no es cierto? Tenemos un problema, ¿no es cierto? Por el lado de la valoración de la biodiversidad, ¿no es cierto? Porque en la práctica, ¿no es cierto? Un humedal es una especie de, como dijéramos, una especie de reservorio de biodiversidad, ¿ok? La gran gracia que tienen los humedales, ¿no es cierto?, es justamente la biodiversidad que pueden albergar, incluso aun cuando los humedales puedan ser más bien artificiales. O sea, no sé, ¿alguno de ustedes ha estado en el humedal de Ipe, por ejemplo, chiquillas? ¿Alguno de ustedes ha estado en el humedal de Ipe? Pregunto de nuevo. ¿Saben qué es el humedal de Ipe? ¿Saben dónde queda Ipe? Chicos, No, Claudio, ¿no tenéis idea? Nicolás, no. más, llegó el Marco y se fue la Yael. Bueno, ya. Oye, Estoy aquí. ¿hasta ahí? Sí. ¿Y cómo que no te veo? Bueno, ya. Ah, ahí está, ahí, ya. ¿Conocen ITE, chanchitos? ¿Nadie sabe de eso? Bien, a ver, se los recomiendo. Cuando salgamos de esta patilla, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Del COVID, ¿no es cierto? Tarea, vayan a ITE. El humedal de ITE, ¿no es cierto?, queda en el camino entre Tacna e Hilo, ¿ok? Ese es un humedal que es artificial. Ese humedal fue creado, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, con relaves, ¿no es cierto?, de compañías mineras de cobre, ¿no es cierto?, que trabajaron ahí hasta la década de los 60, por ahí, hace hartos años atrás, 60, 70, si mal no recuerdo. Bueno, ahí llegaban, ¿no es cierto?, los relaves, ¿no es cierto?, de esas compañías mineras, y formaron un enorme embanque en esa zona. Estamos hablando de un enorme embanque, o sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que el humedal de ITE, ¿no es cierto?, debe tener unos 14 kilómetros largos, que es más o menos la distancia que hay desde la ciudad del aeropuerto, más o menos eso. ¿Ok? Es enorme el humedal que está ahí. Bueno, el embancamiento de arena, ¿no es cierto?, y de relaves, ¿no es cierto?, mineros, produjo, ¿no es cierto?, qué sé yo, un hábitat especial, ¿no es cierto?, ahí en esa zona. Un hábitat, ¿no es cierto?, que fue un verdadero reservorio de biodiversidad. Ahí hay lo que antiguamente anidaban aquí en el humedal del Utah, ¿no es cierto? Hay aves migratorias, hay especies muy extrañas, ¿no es cierto? Que si yo es gigantesco y es muy bonito, y es artificial, y está sumamente protegido, ¿no es cierto? Porque a pesar de ser artificial, ¿no es cierto? La riqueza biológica que tiene, ¿no es cierto?, es gigante. De hecho, no se puede entrar, no como acá, como en el humedal del Utah, ¿no es cierto?, que los tontos pueden entrar con perros, jeeps, con lo que quieran, ¿ok? Allá no, allá se puede ver, ¿no es cierto?, hay lugares para avistamiento de aves, qué sé yo, ¿no es cierto?, hay terrazas para mirar el humedal, ¿no es cierto?, pero no se puede llegar y entrar, digamos, se puede entrar, pero no se puede llegar y entrar, digamos, ¿ok? No es tan fácil llegar y entrar. Tiene, qué sé yo, una sala de exhibición, un muestrario, qué sé yo, ciertas cosas, ¿cierto?, para ver qué es lo que hay abajo, en fin. Eh, bueno, por último, véanlo en internet, si también está ahí. Eh, y después, ¿no es cierto?, la disposición a pagar por proteger tierras agrícolas, ¿no es cierto?, que están bajo programas agroambientales de desarrollo urbanístico. ¿Ok? Eh, eso. ¿Ok? Esto, a ver, aquí hay un montón de ideas que han dado vuelta, ¿no es cierto? Esto se refiere al hecho, ¿no es cierto?, que principalmente en Europa se le ha estado dando otro tipo de uso, ¿no es cierto?, a las tierras agrícolas, ¿no es cierto?, que son programas agroambientales que le llaman, ¿no es cierto?, que son específicos ¿cómo se llama?, para proteger biodiversidad, ¿no es cierto?, Eh, pero manteniendo la idea de negocio. Ejemplo, que son los cotos de caza. ¿Ok? En Europa, ¿no es cierto?, que si yo, se mantienen grandes superficies de bosque, ¿no es cierto?, naturales, ¿no es cierto?, donde tienen además incluso algunas especies autóctonas de la zona. Estoy pensando en jabalí, en cervatillos y qué sé yo, ¿no es cierto? Y hay gente, ¿no es cierto?, que paga para entrar a esos cotos de caza, ¿no es cierto?, para ir a cazar un animal. O sea, qué sé yo, para cazar un jabalí, por ejemplo, ¿no es cierto?, y hacerse un rico sándwich de jamón, ¿no es cierto?,
Entonces la gente paga por entrar a este coto de caza. El coto de caza, ¿no es cierto?, no tiene ninguna intervención humana. Es un espacio, ¿no es cierto?, absolutamente natural, ¿no es cierto?, que crece como quiere, y cada uno se las arregla como se mete al lugar. ¿Ok? Eh, y de hecho, ¿no es cierto?, tiene la autorización para matar, qué sé yo, un jabalí, qué sé yo, lo que sea, ¿no es cierto?, por el cual se paga. ¿Ok? Ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, son iniciativas, ¿no es cierto?, que aprobadas en la Unión Europea y que permiten, ¿no es cierto?, proteger ciertos valores ambientales como la biodiversidad, ¿no es cierto?, eh, buscando actividades productivas, ¿no es cierto?, compatibles con la biodiversidad. A eso se refiere esta cosa que está acá. ¿Ok? También hay zonas, ¿no es cierto?, donde, si en Inglaterra, ¿no es cierto?, es muy frecuente que tú te encuentres con zonas, ¿no es cierto?, en que, por ejemplo, prácticamente no se hace agricultura, ¿no es cierto?, que si ellos se mantienen simplemente tierras ralas, ¿no es cierto?, y no se permiten los cercos entre propiedades, ¿no es cierto?, y ahí se hacen, ¿no es cierto?, y son campos especialmente diseñados para que la gente vaya. Los ingleses tienen un juego muy estúpido, ¿no es cierto?, que van con caballos, perros, y que si yo quieren salen a perseguir un zorro. ¿Han visto eso alguna vez? En Inglaterra todavía se hace eso, ¿no es cierto?, la cacería de la zorra. Y claro, lo que pasa ahí, ¿no es cierto?, es que un montón de tipos con muchas lucas, ¿no es cierto?, salen a caballo, ¿no es cierto?, con perros, ¿no es cierto?, salen a perseguir un zorro. ¿Ok? Y a veces lo pillan, lo dejan hecho mierda, en fin, cosas de ese estilo. Pero pagan por eso, ¿no es cierto? Y eso permite, ¿no es cierto?, darle sustentabilidad económica, ¿no es cierto?, a un proyecto, ¿no es cierto?, que en la práctica es de beneficio ambiental. ¿Ok? Y por supuesto, los que más pagan el costo, ¿no es cierto?, son las zorras, los jabalí, ese tipo de cosas. Ñam. Bien, ¿está claro? Fin. Eh, um, y aquí, ¿no es cierto?, tenemos, ¿no es cierto?, algunos resultados de ese estudio. ¿Ok? Uh, aquí las personas, ¿no es cierto?, algunas conclusiones que están acá, ¿no es cierto?, que si yo, ustedes pueden mirar más rato si quieren con más detalle la tabla, ¿no es cierto? Pero aquí dice, las personas valoran positivamente aumentar la biodiversidad, ¿no es cierto? Eh, pero no se preocupan cómo se hace, por cómo se hace. ¿Ok? Eh, um, a ver, acá está, ¿no es cierto? Aquí fíjense ustedes aquí en la significancia estadística de los resultados. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? El intervalo de confianza, ¿no es cierto?, para una respuesta como esquemas de creación de hábitat, ¿no es cierto?, la valoración media, ¿no es cierto?, mediana, ¿no es cierto?, está en 4,97, ¿ok? $4.97 por persona. Pero el intervalo de confianza, ¿no es cierto?, está en 54,97, estaba leyendo mal. Pero el intervalo de confianza en el 95% está entre 41,96 y 67,98. Eso es confidencialidad del 95%. ¿Ok? Y eso significa, ¿no es cierto?, que en realidad nosotros no podemos asegurar de que este coeficiente sea distinto de cero. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, en las dos zonas que se ven los resultados acá, ¿no es cierto?, efectivamente, ¿no es cierto?, la mantención, ¿no es cierto?, qué sé yo, la protección de la biodiversidad, ¿no es cierto?, es valorada por las personas y tiene un valor bastante alto incluso. ¿Ok? Pero los métodos que permiten lograr esa biodiversidad, ¿no es cierto?, son indiferentes, les da lo mismo. O sea, ninguno, ¿no es cierto?, es favorito, digamos, y de hecho las valoraciones son casi todas distintas, no diferentes de cero. ¿Ok? Eh, bueno, eso. ¿Ok? Por eso. ¿Sí? ¿Está clarito el rollo o no? ¿Sí? Bien. Eh, mm, 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 mm. A ver, ¿cuántas cosas nos quedan acá? Esta parte, desafortunadamente, como les digo, esta parte era bien larga, ¿eh?
Deberíamos haber tenido mucho más tiempo para haberla visto. Bueno, les puedo subir esta transparencia, ¿no es cierto?, este PPT, ¿no es cierto? Y mencionemos 3 casos más, ¿no es cierto? No, un par de casos más. Lo que se llaman los modelos de elección. Eh, Aquí, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es la lógica de esto? Aquí hay algo, ¿no es cierto?, que creo que lo mencionamos en algún minuto en la parte introductoria de microeconomía, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta ahora, ¿no es cierto?, por qué era importante estudiar economía, ¿no es cierto? Y de hecho, ¿no es cierto?, hay hartas dificultades para explicar algunos conceptos acá, sin conocimientos muy detallados de economía. Pero veamos, en algún minuto hablamos, ¿no es cierto?, de que subía de precios hedónicos en la parte, cuando estábamos viendo las partes introductorias de economía, ¿ok? Y estábamos diciendo, en precios hedónicos, estábamos diciendo, mira, en realidad, ¿no es cierto?, en los bienes, uno puede dudar, ¿no es cierto?, cuando estábamos viendo elección del consumidor, uno puede dudar de realmente si la gente demanda bienes. En realidad parece que la gente demanda, ¿no es cierto?, conceptos, ¿ok? Conceptos, ¿no es cierto?, que son satisfechos, ¿no es cierto?, por la vía de los bienes, ¿no es cierto?, en distintas combinaciones, ¿ok? Por ejemplo, que si yo, no sé, uno podría decir, mira, los autos, ¿no es cierto?, son un bien, ¿cierto? Cierto, eso está claro. ¿Por qué valoran la gente en los autos? En realidad la gente compra autos. Eh, la respuesta es no, no tan claro eso, ¿no es cierto? O sea, hay gente la gente, claro, demanda autos, ¿no es cierto? Compra autos, ¿no es cierto? Habitualmente, ¿no es cierto? Pero eso no explica, ¿no es cierto?, las diferencias que hay entre ellos. O sea, nadie se compra un auto para ir de un punto A a un punto B. O la gente que compra ese tipo de autos, ¿no es cierto?, compra, que son los clásicos compradores de Toyota. eh, un auto que vaya siempre del punto A al punto B, ¿no es cierto?, que es un medio de transporte, ¿no es cierto? Pero hay gente, ¿no es cierto?, que compra los autos deportivos chiquititos, que son muy rápidos, ¿no es cierto?, que sé yo qué, ¿no es cierto? Hay otra gente que compra unos autos que tienen un montón de ruedas, que sé yo, ¿no es cierto?, que son así como grandes, que tienen tracción hasta el neumático repuesto, no sé qué sé yo. ¿Por qué eso? ¿No es cierto? Bueno, en realidad, ¿no es cierto?, porque el auto, ¿no es cierto?, no solamente es un medio de transporte, de alguna manera identifica al comprador, ¿ok? O sea, un tipo que se compra un auto, un Mercedes, ¿no es cierto?, qué sé yo, lleno de cachivache, ¿no es cierto?, qué sé yo, con lujos, calefacciones, sistemas de audio, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, te está diciendo, mira, yo soy importante, ¿no es cierto?, y yo tengo un auto caro o algo por el estilo. No solamente se está moviendo de un lugar a otro. Alguien, ¿no es cierto?, que se compra un Jeep 4x4, ¿no es cierto?, que si yo te dice, mira, yo soy a toda prueba, yo voy donde sea, nadie me detiene, soy un tipo así, además, informal y qué sé yo qué. Y así por el estilo. El auto es un poco una proyección de las personas, ¿no? Bueno, y por lo mismo, ¿no es cierto?, los autos son valorados, ¿no es cierto?, también en función, ¿no es cierto?, de elementos, ¿no?, que vienen con el auto. ¿No es así? O sea, un auto trae más que un motor y 4 ruedas que llegar hasta el suelo, ¿no es cierto? Eh, Trae, ¿no es cierto?, trae, qué sé yo, equipos de música, qué sé yo, el tipo que le gustan los autos deportivos, rápidos, ¿no es cierto?, probablemente le va a parecer muy bien que el auto venga con un turbo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que venga con, qué sé yo, con tubos de escape, ¿no es cierto?, qué sé yo, cromado, o cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que sea bajito, con ruedas anchas, qué sé yo qué, ¿no es cierto? O sea, no es solo el auto, ¿ok? Es algo más. Los condimentos, digamos, los gadgets, ¿no es cierto?, es lo que se considera, es lo que se conoce como la demanda hedónica, ¿ok? La demanda hedónica se refiere, ¿no es cierto?, a que los bienes, ¿no es cierto?, tienen un montón de atributos, ¿no es cierto?, que satisfacen más necesidades que la que está explícita en el diseño del bien. Eso en la vista, ¿no es cierto?, se quiere, eh, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, eso es desde el punto de vista, ¿no es cierto?, más comercial. Alguien te podría decir otra cosa, ¿no es cierto?, en realidad sobre ese tema, pero por ahí va la cosa, ¿ok? Ese es el sentido que tiene la demanda hedónica, ¿ok? Mm. Un poco, ¿no es cierto?, los modelos de elección, ¿no es cierto?, y más adelante vamos a ver, ¿cómo se llaman?, los experimentos de elección, ¿no es cierto?, te permiten separar esos atributos, ¿ok? Los recursos ambientales, ¿no es cierto?, tienen distintos atributos, ¿ok? Tienen distintos atributos, ¿no es cierto? Eh, y que están asociados, ¿no es cierto?, qué sé yo, incluso algunas de las peculiaridades que tienen, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, el Parque Nacional del Lauca, ¿no es cierto?, tiene el lago más alto del mundo. Hay muchos parques naturales que tienen lagos, ¿no es cierto?, pero ninguno tiene el lago más alto del mundo. ¿Ok?
qué sé yo, el San Pedro de Atacama, ¿no es cierto?, tiene géiseres, ¿no es cierto? No muchos parques nacionales tienen géiseres. Yellowstone tiene géiseres, ¿no es cierto? Y es lo que van a ver, y lo que va a ver todo el mundo. Del Parque Nacional Torres del Paine, por ejemplo, ¿no es cierto? Qué sé yo, la verdad es que todo el mundo ha oído hablar de las Torres del Paine, ¿no es cierto? Pero nadie ha oído hablar del resto de lo que hay ahí, ¿no es cierto? O sea, hay elementos que lo distinguen, ¿no es cierto?, un lugar de otro, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que valoramos, lo que se busca valorar de forma separada, ¿no es cierto?, en los modelos de elección, ¿ok? Eh, y eso es lo que te dice acá el principio. En lugar de valorar un escenario determinado, se valora separadamente distintos atributos de un bien ambiental, ¿ok? Y aquí, ¿no es cierto?, las preguntas se hacen, ¿no es cierto?, en forma de preguntas sobre preferencias, ¿ok? Ordenación contingente. O sea, lo que se les pide aquí, ¿no es cierto?, es preguntar, mire, qué sé yo, el Parque Nacional del Lauca, ¿no es cierto?, ¿qué para usted es lo más importante del Parque Nacional del Lauca? ¿Ok? Ordenen, ¿no es cierto?, los atributos, ¿no es cierto?, en orden de importancia, ¿ok? Puntuar cada alternativa, ¿no es cierto?, y elegir una alternativa, ¿ok? En la práctica, qué sé yo, en el ejemplo que traíamos recién, ¿no es cierto?, qué sé yo, la perforación, ¿no es cierto?, qué sé yo, de pozos, ¿no es cierto?, para verificar, para analizar peñascos, ¿no es cierto?, de oro, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto?, tenía un impacto bien definido, ¿no es así? Te echaba a perder el paisaje, pero probablemente a los, a los, a los llamitos, ¿no es cierto?, que andan alrededor no le va a pasar nada, ¿no es cierto? Sí, probablemente a los bofedales que hay alrededor tampoco, ¿no es cierto?, mientras sea exploración. Probablemente, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir ahí, ¿no es cierto?, es que te va a afear un poco el paisaje, no más que eso, ¿ok? No estoy diciendo que eso no sea importante, probablemente sea, a lo mejor es el atributo más importante de todos. Te das cuenta que en ese caso, ¿no es cierto?, está ahí pegándole al centro, ¿no es cierto?, de lo que tú no quieres que ocurra. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, entonces se pueden hacer experimentos de elección, ¿no es cierto?, que es un poco lo que está ocurriendo, que está muy de moda también esta cuestión. Donde las personas se les preguntan por alternativas, ¿ok? Alternativas posibles, ¿no es cierto? Normalmente más de dos, ¿ok? Eh, y eso nos permite proveer lo que está acá, ¿ok? Información útil para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Permite estimar valores medios y marginales para cada atributo, ¿no es cierto? Eh, los daños del atributo se pueden expresar en términos de otros atributos o de dinero, no necesariamente lo llevamos a una escala monetaria, ¿no es cierto? No una escala de valores comunes, ¿no es cierto? Y el gestor público también puede conocer el apoyo relativo de determinadas actuaciones, ¿ok? Eh, bueno, y tiene algunos problemas que están acá, ¿ok? Que están explicados más adelante, ¿ok? La idea, ¿no es cierto?, de un experimento de elección, ¿no es cierto?, entonces en la práctica es obtener información mucho más detallada, ¿no es cierto?, eh, sobre los atributos, ¿no es cierto?, que puede tener un recurso ambiental, ¿ok? Y aquí hay algunos problemas, ¿no es cierto?, es decir, aquí están los comportamientos estratégicos, los efectos del aprendizaje, ¿no es cierto?, el cansancio, la complejidad, etcétera, ¿ok? Eh, puede ser difícil definir los atributos, ¿no es cierto?, de un parque, de un recurso ambiental. Y en esos casos, ¿no es cierto?, entonces tenemos más de alguna dificultad, ¿no es cierto?, para poder establecer estos experimentos, ¿ok? En general, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en la economía ambiental es lo que llaman complejidad. Y, y reitero, ¿no es cierto?, creo que lo dije en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, no se trata de que los problemas sean complicados, sino que son multifactoriales, incluso, ¿no es cierto?, no pueden ser no pueden ser sacados, ¿no es cierto?, del contexto en que se dan las situaciones. ¿Ok? Mm. Sin ir más lejos, ¿no es cierto? Lo que le estaba comentando respecto de exploración de oro en Choquelimpe, ¿no es cierto? En realidad, ahí hubo exploración de oro, ¿no es cierto? Hubo explotación de oro, ¿no es cierto? Hasta los años 70, ¿no es cierto? Y no parecía importarle a nadie. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto? Que si ustedes han ido a Pute, ¿no es cierto? Conocerán la Hostería de las Vicuñas. ¿Conocen la Hostería de las Vicuñas? ¿Alguno de ustedes conoce la Hostería de las Vicuñas? La Hostería de las Vicuñas, ¿no es cierto?, era, ¿no es cierto?, el lugar de alojamiento, ¿no es cierto?, de la gente que trabajaba en Minera Choquelim. Eh, ahí vivían, ¿ok? Cuando la compañía se retiró, ¿no es cierto?, se la dejó al tipo que estaba de concesionario, ¿no es cierto?, y él lo convirtió en un hotel, ¿ok?
Eh, lo que te dice a ti eso, ¿no es cierto?, es cuidado, ¿no es cierto? Una actividad que hoy día nos resultaría inaceptable, ¿no es cierto?, como es explotar oro en choque limpio, ¿no es cierto? Hace 40 años atrás, ¿no es cierto?, no era nada pecaminoso y nadie le importaba mucho, ¿ok? Y eso hace, ¿no es cierto?, eso es una de las cosas que hace complicado los problemas ambientales, ¿no es cierto?, en general, lo que tienen que ver con servicios ambientales, ¿ok? Aquí de nuevo volvemos al experimento a la evaluación de la biodiversidad, ¿no es cierto? Eh, Aquí aparece una mención a una tecnología, a una metodología, ¿no es cierto?, que es muy útil, ¿no es cierto?, que se utiliza muchísimo, ¿no es cierto?, en un montón de cosas, hasta en campañas políticas, ¿no es cierto?, son los focus groups. Los focos, ¿no es cierto?, permiten, ¿no es cierto?, de alguna manera, a ver, ¿qué es un foco? Un foco, ¿no es cierto?, es una conversación, ¿no es cierto?, entre gente que sabe de un determinado tema, ¿no es cierto?, donde se buscan ideas, ¿ok? Donde en la práctica, ¿no es cierto?, lo que se hace es ordenar ideas, ¿no es cierto?, ver puntos de vista distintos, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, de un determinado problema. Eso permite, ¿no es cierto?, generar opciones que más adelante se valoran, ¿ok? Eh, y bueno, y del foco, ¿no es cierto?, de esos focos, ¿no es cierto?, se lograron este tipo de atributos, especies familiares de fauna y flora, especies raras de fauna y flora, hábitat y procesos ecosistémicos. Esos son los atributos, ¿no es cierto?, valorables, ¿no es cierto?, de una zona geográfica, de un ecosistema, ¿no es cierto?, biodiverso. ¿Ok? En cada conjunto, dice, de elección se presenta el statu quo, ¿no es cierto?, no hacen nada, y que está la cosa, ¿no es cierto?, frente a dos opciones de planes, que es lo que se puede hacer con ellos. ¿Ok? Y aquí hay un ejemplito, ¿no es cierto?, de ese asunto. ¿Ok? Aquí aparece, ¿no es cierto?, bueno, está en inglés, digamos, pero está en inglés fácil, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes tiene dificultades con el inglés o no? ¿Nadie tiene dificultades con eso? Ejemplo, mira aquí. El atributo, ¿no es cierto?, de las especies que son familiares, ¿no es cierto?, de vida silvestre. Política nivel 1, ¿no es cierto?, proteger ¿cómo se llaman?, las especies raras, ¿no es cierto?, eh, antes de que estas declinen. Dimensiona a las familiares. Proteger ambas, ¿ok? Las raras y las familiares, y las que resulten más comunes, ¿ok? Eh, no hacer nada, ¿no es cierto?, es la tercera opción, ¿no es cierto? La degradación puede continuar, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en este caso tenemos dos o tres opciones. Esta manera, ¿no es cierto?, se representa con los costos, ¿ok? Acá, ¿no es cierto?, se dice, mira, para hacer algún tipo de política, ¿no es cierto?, bueno, ¿cuánto estaría dispuesto a aceptar en mayores costos de impuestos? ¿Ok? Ojo, son impuestos anuales, ¿eh? Esto está en libras, me parece, porque esto está aquí en Inglaterra. Ya. Y la última opción, ¿no es cierto?, está acá asociada a no incrementar los impuestos. ¿Ok? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? ¿Ok? A mucha gente se le somete a este cuestionario, ¿no es cierto? Y con esto tenemos, ¿no es cierto?, una elección políticamente viable, ¿no es cierto?, y socialmente aceptable, ¿no es cierto?, de algún tipo de diseño político. ¿Ok? Aquí está. Eh, a todo esto, a los que les interese ver cosas como esta, ¿no es cierto?, este journal, ¿no es cierto?, es muy bueno. El Ecological Economics. Muy, muy, muy bueno. Ahí está más desarrollado, ¿no es cierto?, el mismo tema, ¿no es cierto? Y aquí están los resultados. ¿Ok? Aquí tenemos los resultados, ¿no es cierto? De nuevo, presentados de manera estadística, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, los nombres de sistema, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de paquete estadístico, ¿no es cierto?, que se les dieron a cada una de las opciones. ¿Estamos, Chancho? Bien. Por lo menos está descrito el tema, ¿ok? Aquí faltan varios temas más, ¿no es cierto? Pero
ya estamos en la hora, ¿no es cierto? Y no tiene mucho sentido insistir en explicar de manera un poco, si se quiere, genérica, ¿no es cierto?, los temas que vienen, ¿ok? Eh, pero bueno, eso, ¿ok? Yo diría que este tipo de cuestiones no son muy frecuentes en Chile en la actualidad, ni siquiera en la actualidad. Estos ya son bastante antiguos. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Este artículo, ¿no es cierto? Este ejemplo, está sacado, ¿no es cierto?, de un modelito del año 2006. O sea, esto ya tiene más de 14 años. En Chile yo no he visto trabajos de este tipo, ¿ok? Yo no he visto, ¿no es cierto?, que nadie se preocupe, ¿no es cierto?, de valorizar efectivamente los recursos ambientales de una manera más o menos rigurosa y más o menos coherente. Eh, y bueno, y eso significa que todavía hay espacio, ¿no es cierto?, todavía hay, de hecho, mucho espacio, ¿no es cierto?, para hacer este tipo de trabajo, ¿no es cierto?, en el caso chileno, ¿ok? Hay muchos recursos ambientales, la mayor parte de los problemas ambientales en Chile son problemas bastante leves, bastante mal definidos, diría yo, ¿ok? Alguna vez creo que se lo comenté, ¿no es cierto?, pero cerca del 70% de los conflictos ambientales en Chile son conflictos paisajísticos, pero eso no es más que una categoría. En realidad, la impresión que a uno le queda, ¿no es cierto?, es que en realidad los conflictos ambientales en Chile no están bien definidos. ¿Qué es lo que realmente se está jugando en un determinado conflicto ambiental? No queda muy claro. ¿Ok? Quizás un ejemplo de lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto?, está aquí mismo, ¿no es cierto? El Parque Nacional del Lauca, ¿no es cierto?, es el parque nacional más antiguo de Chile, es el primero que se creó, ¿ok?, en la década de los 70. Eh, Sin embargo, todavía no tiene ni siquiera plan de manejo, ¿ok? O sea, es un parque nacional que no es más que una mera declaración en una ley. En realidad, ¿no es cierto?, ahí se desarrolla cualquier cosa, ¿no es cierto?, pasa cualquier cosa, ¿no es cierto?, sin mayor control, ¿no es cierto?, ni nada que le parezca. O sea, hay controles. Si ustedes van a la CONAF, les van a decir, mira, sí, ahí hay qué sé yo, guardaparque, ¿no es cierto?, que sé yo, hay vigilancia, qué sé yo qué. Pero no está zonificado, ¿no es cierto?, no está desarrollado en ninguna parte. La gente que hace turismo en el Parque Nacional del Lauca, ¿no es cierto?, no tiene ningún tipo de información sobre lo que está pasando ahí, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eh, Aquí estamos bien en pelota, para que estamos con cosas en Chile. ¿Okay? Y este tipo de modelos, ¿no es cierto?, deberían ser tremendamente útiles para gente como ustedes, si es que en algún minuto el país se civiliza. Bien. Eh, lo que sigue me aburrí. Ya. Chao. Comentarios. Dejamos de acá y dejamos de ir